que sea así, pero nos estamos viendo. Estamos gozosas, felices de poder estar reunidas de esta manera tan sencilla, pero a la vez tan preciosa, para rodear al Señor y a la palabra del Señor, ¿no es cierto? Quisiera que comenzáramos con una oración, ¿sí? Le voy a rogar a Alicia, por favor, que ella nos pueda dirigir al Señor antes de nada, ¿sí? Por favor. Bueno, oramos. Padre nuestro, te damos muchas gracias por esta oportunidad, nueva oportunidad que tú nos permites reunirnos, Señor, a través de este medio, que aunque lejos nos hace estar cerca. Te damos gracias porque tú nos permites estas cosas, Señor. Te damos gracias porque a pesar de la situación que estamos viviendo tan incierta y cosas que pasan que nunca hubiéramos pensado vivir, Señor, sabemos que tú estás con nosotros y tú vas adelante de nosotros y tú despejas el camino, como dice tu palabra. Por eso ahora, Señor, queremos poner delante de ti esta reunión para que todo lo que se haga, se diga, se cante, en todas las cosas podamos glorificar tu nombre. Gracias te damos por ser tus hijas, Señor. Gracias te damos por el Señor Jesucristo que vino del cielo y nos abrió el camino a tu presencia. Te agradecemos todas estas cosas en su nombre. Amén. Tenés cerrado el micrófono, tía. No se te escucha. Tía, tenés cerrado el micrófono, no se te escucha. Perdón. Gracias, Ali. Muy bien. Estaba diciendo que tenemos un versículo en Isaías, capítulo 2, el versículo 3, que dice: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos en sus sendas. Esta tarde el Señor nos convoca de esta manera tan sencilla, pero a la vez tan solemne y tan preciosa, para que vengamos, porque donde estamos, ¿no es cierto?, dice que donde hay 2 o 3 reunidas en su nombre, Él está en medio. Así que estamos, ¿no es cierto?, con el deseo de poder aprender, de ser edificadas, de ser bendecidas por su palabra. Porque dice, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Esto será la consecuencia, ¿no es cierto?, de haber atendido y entendido lo que el Señor nos dice en su palabra. Bueno, vamos a comenzar pensando a ver cómo está nuestra cabecita, y hay una personita que se encarga, ¿no es cierto?, de que nuestras mentes estén ejercitadas. Así que Rosita va a ser la que va a tener a cargo su ejercitando la mente, y después va a cantar un coro. Así que adelante, Rosita. Buenas tardes, hermana. Qué alegría de vernos de nuevo, ¿no es cierto? Bueno, ya nos hemos saludado. Bueno, quiero compartir de nuevo algo con ustedes. Algo un poco extraño, a lo mejor les va a parecer, pero bueno, de todo sacamos provecho en la palabra del Señor. Todo tiene su significado y su beneficio para cada una de nosotras. Quería preguntarles, a ver si alguna lo sabe, si no, no hay problema. ¿Qué significado tiene el número 12 en la Biblia? Si lo saben bien, si no, me dicen. ¿El gobierno? Exacto. ¿Quién es la que habló? Ay, que se me fue. Sol. Ah, Sol, dale, sí. ¿Qué significa Sol? Dale. ¿El gobierno? Bueno, gobierno o organización divinamente constituida en la Biblia, ¿no es cierto? Fíjense que ¿cuántas tribus habían en Israel? 12.
12. Bueno, entonces, ¿y cómo estaban organizadas? Divinamente constituidas, porque Dios la determinó así, ¿no es cierto? Para que realmente hubieran 12 tribus y cada una con su determinado trabajo, era una organización perfecta, podríamos ser de parte de Dios, o sea, divinamente constituida. Y hay muchas cosas en la Biblia en la cual se utiliza el número 12. Y ahora sí les pregunto, a ver, dice, había una vestimenta especial que tenía 12 piedras. El pectoral. Sí, ¿y cuál era la vestimenta? Muy bien. Del sumo sacerdote. Sobre los- El sumo sacerdote, muy bien. La vestimenta del sumo sacerdote tenía 12 piedras. ¿Qué representaban esas 12 piedras? Cada una de ellas una tribu, en el pectoral del sacerdote. Y es maravilloso, no lo podemos ver ahora, pero es maravilloso ver cada piedra. Si ustedes tienen la oportunidad de entrar a internet y ver cada piedra, era distinta de una tribu a la otra. Es maravilloso ver todo lo que significaba cada una de ellas. Así que, bueno, ahí vemos una organización divinamente constituida. Después, dice, 12 panes debían ser colocados en La mesa de la proposición. ¿Puede ser, Rosy? sí, pero ¿en qué lugar? A, ¿En qué lugar? a ver, En el lugar santísimo. En el tabernáculo. No, Ujú. pero hay específicamente algo, dice en la Biblia. En el lugar santo. En el lugar santo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. En el lugar santo. Otra, dice. Hubieron 12 piedras que fueran tomadas de un río. Del río Jordán. Del río Jordán. Exacto, el río Jordán. El río Jordán. Muy bien, el río Jordán. Nos Ahora. enseñaron en la escuela dominical en Comodoro eso. Muy Sí. bien, Alicia. Todo nos enseña a nosotros también, ¿no es cierto? Bien, muy bien. Recordar es importante. 12 espías fueron enviados a la tierra de Canaán. Canaán. Muy bien, muy bien. ¿Y cuáles se animaron a decir, pasemos a poseerla? ¿Quiénes? Sí, Alicia, bien. ¿Y cuáles fueron esos dos? Caleb y Josué. Exacto, muy bien, muy bien. Después, los israelitas encontraron fuentes de agua en el desierto de 12 fuentes de agua. Los israelitas encontraron 12 fuentes de agua en el desierto de Las fuentes de Elim. Elim. Muy bien, las fuentes de Elim. Y fíjense ahí, era una fuente para cada tribu. Qué bien, porque si no, posiblemente como somos, a veces nos peleamos después por una cosa, por otra, ¿no es cierto? Pero así uno acá para cada uno, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Menciona de los 12 apóstoles, 4, aunque sea. Hay un coro. Pedro, Juan, Jacob, Jacobo. ¿Y quién más? A ver, ¿quién más? Judas. Mateo, Bartolomé, ¿Cómo? Mateo, Bartolomé. Muy bien, bien. Muy bien. Y hay uno muy importante, que lo conocemos todos. Todas las conocemos. Pedro, Juan. Sí, Pedro. Pedro, Juan, Jacobo. Tomás. Pablo. Bien. Tomás. ¿Y qué más? Uno más, o sea, importante Judas, de el que lo entregó. Judas Iscariote, ¿no es Judas. cierto? También. Acuérdense, Judas Iscariote también era de los 12, ¿eh? Que el Señor los eligió. Muy bien, hermanas, muy bien. En cuanto a esto, sí quiero hacer una pequeña, un agregadito acá, ¿no es cierto? En la actualidad, ¿deben haber apóstoles?
No. Muy bien, las hermanas dicen no. Entonces, ¿qué son los que se dicen ser apóstoles ahora? ¿Qué son? Falsos. Falsos maestros. Falsos maestros. Falsos maestros, falsos maestros. Y hay Mentirosos. muchos hoy. ¿Ah? ¿Cómo decía Mari? Mentirosos. Mentirosos, muy bien, falsos y mentirosos. No he escuchado mucho porque no me gusta, pero en una oportunidad escuché a uno que se decía ser apóstol y ustedes tarde o temprano encuentran en el mensaje que hay cosas falsas, que hay cosas mentirosas, que hay cosas que se las atribuye el hombre mismo, a sí mismo, como se atribuyen el nombre de apóstol, también hay cosas que se atribuyen en su hacer. Entonces, para que tengamos cuidado, ¿no es cierto, hermanas? Y podamos ayudarnos unas a otras en lo que es real y en lo que es verdadero. Ahora, ¿quién podía disponer de 12 legiones de ángeles? El Señor Jesús. El Señor Jesús, muy bien, muy bien. Él podría haber llegado, ¿no es cierto? Ahora esto se lo dejo en libertad. Si no es bíblico, no está en la Biblia, no importa, pueden ser. Mencionar 3 cosas con 12. 12 tal, 12 tal. Hay cosas que las tenemos a diario, nosotros las vivimos. Los 12 meses del año. 12 discípulos, Muy 12 bien. ancianos. ¿Qué más? ¿Qué más? 12 tribus, 12 piedras. 12 piedras, ya están todas esas, pero cosas alrededor nuestro, a ver. 12 Que vivimos, manejando. 12 horas. Exacto, de día y 12 de noche. 12 de noche, ¿no es cierto? Ahí tenemos también el número 12, fíjense, y se cumple sí o sí los 12 meses al año, las 12 horas del día y las 12 horas de la noche, ¿no es cierto? Aunque nosotros no los cumplimos porque nos acostamos y bueno, pero están, ¿no es cierto? Y eso no cambia, es todos los días la misma circunstancia, ¿no es cierto? Bueno, espero que les haya gustado, que les haya sido bendición, que podamos ir recordando y pensando, ¿no es cierto?, en cositas que son sencillas, pero bueno, nos hacen bien, ¿no es cierto?, recordarlas y ver la grandeza de Dios sobre todas las cosas y su organización divinamente constituida, dice, ¿no? Quiero cantar este coro porque, bueno, si hay alguna persona que no es del Señor y que no ha aceptado al Señor, pueda realmente decidirse antes que sea demasiado tarde. Y el coro dice, ya viene Cristo, señales hay. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar. Los que no creen se quedarán, los que creyeron se irán con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. ¿Y tú qué harás? ¿Y tú qué harás? ¿En qué lugar te encontrarás? Yo no me quedo, me voy con él. Bueno, por ahí, bendiciones, hermana, para cada una. Y gracias por esta participación, Mari. Muchas gracias, Rosita. Muy lindo, muy edificante. Nos refresca un poco la mente todo esto. Y qué lindo, ya viene Cristo, ¿no? En medio de todas las circunstancias de esta tierra y de estas situaciones, de tantas cosas, esa promesa preciosa, esta esperanza bienaventurada que tenemos sus hijas. Vamos a continuar pensando en todo lo que sea para nuestra edificación, y Kelita tiene una lectura, así que le vamos a decir, Kelita, adelante, querida. Buenas tardes, hermanas. Bueno, espero que todas estén bien en estos tiempos tan difíciles. Dios ha puesto en mi corazón la lectura Gloria a Dios. Y ya se lo digo. Pedro se estaba despidiendo y deseaba que sus lectores tuvieran siempre presente algo. Quería que los cristianos dieran siempre gloria a Dios. Tal vez antes, como ahora,
confundimos el concepto de glorificar a Dios y lo limitamos exclusivamente al momento de alabanza, pero la vida de Pedro es más amplia que solo cantar. Damos gloria a Dios no solo en nuestras canciones, sino también con nuestros actos, con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Me alienta saber quién hacía este pedido tan comprometedor era el mismo Pedro, que se había hundido en el agua cuando la tormenta lo amenazaba. El que le había pedido a Jesús que no fuera a Jerusalén para morir en la cruz. El que había cortado la oreja de Malco en el huerto de Getsemaní. El que deseaba tener un lugar importante en el reino. Y el que volvió a pescar, el que negó a Cristo en el patio de Anás. No era un hombre de impecable trayectoria, era más bien como vos, como yo, con días buenos, con días malos, pero quería darle gloria a Dios. Tal vez hoy no sea tu mejor día. Estás demasiado cansada o deprimida para querer agradar a Dios. Tal vez estás demasiado cargada de problemas, sin respuestas o presionada por demasiadas complicaciones, como para pensar en agradar a Dios. Tal vez estás demasiado ausente y no podés agradar a Dios. Sin importar cuál sea tu situación actual, Dios desea y espera que hoy le des gloria. A pesar de lo que te preocupa, a pesar de tu apatía, a pesar de la indiferencia, a pesar de tu olvido, aunque no tengas ganas, Dios desea que hoy le des la gloria. Pedro entendía muy bien lo que estaba sintiendo, porque él muchas veces lo pasó. Por eso nos recuerda esta necesidad nuestra por los siglos de los siglos. No alcanza con hacerlo solo cuando estamos motivados. Dios valora mucho cuando nos esforzamos a pesar de las circunstancias. Hoy es el momento de hacerlo. No busquemos más excusas. Ahora necesitamos darle a Dios lo que tanto se merece, es la gloria. Bueno, esta lectura fue sacada de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 11, perdón. Nos dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, en esta lectura, ¿qué nos quiere decir Pedro? Que no solamente en las alabanzas debemos dar gloria a Dios, sino en cada ocasión de nuestras vidas, en cada momento, no solamente cuando cantamos, sino también con nuestros actos, con nuestras decisiones, con nuestro pensamiento, con nuestras acciones. Y esto lo pedía Pedro, él que se había hundido cuando le pidió al Señor caminar sobre las aguas, y cuando el Señor le dijo ven, él en vez de mirar al Señor se distrajo en una tormenta que los amenazaba y se hundió y pidió socorro al Señor y el Señor lo salvó. Y también era el mismo Pedro que había pedido a Jesús que no fuese a Jerusalén a morir en una cruz. También él se fue a pescar, y también tenemos un lugar, él quería un lugar en el reino de Dios. El importante, el que negó a Cristo 3 veces en el patio de Anás. Y no era un hombre muy importante de trayectoria, sino era como uno de nosotros.
con sus días malos, con sus días buenos, pero que quería darle gloria a Dios. Y nosotros también tenemos que dar gloria a Dios, no solamente en las oraciones, en las canciones, sino también en cada acto de nuestra vida, en cada situación que nos encontremos. Dios desea y espera que le demos gloria. Pedro entendía muy bien lo que necesitaba, que era darle gloria a Dios. Y no alcanzaba con dar gloria a Dios cuando estamos motivados, sino aún cuando estemos en momentos difíciles, también tenemos que dar gloria a Dios. Porque Dios siempre lo va a valorar mucho, espera que nosotros le demos gloria. No tenemos excusa para esto. Tenemos que hacerlo hoy, si es posible, y darle gracias a Dios, gloria a Dios. Esta lectura lleva una reflexión que dice, dale gloria a Dios, amén, amén y amén. Bueno, chicas, esto es lo que tenía para hoy, espero que les haya gustado y que tengan una linda tarde y que nuestra reunión sea muy fructífera para cada una de ustedes. Gracias, Kelita. Qué linda reflexión, ¿no? Porque Pedro, como decía Kelita en su lectura, era un hombre común, como tú y yo, como nosotras, ¿no es cierto? Pero había algo en su corazón. Él, a pesar de todo, él amaba al Señor. A pesar de todos los traspiés que tuvo, ¿no es cierto? Caídas y levantadas. Ahora, qué importante que él siempre se levantaba y seguía, no en cualquier dirección, sino siempre tras Jesús. Y esto nos debe llevar a la reflexión a nosotras, aunque a veces estemos, como decía recién Kelita, por ahí estamos como desinfladas, ¿no? Por ahí tenemos aflicciones, problemas, circunstancias difíciles, que nos ponen mal, que nos angustian, realmente es así. Pero no obstante que nos podamos fortalecer en el Señor y poder realmente darle gloria en las buenas y en las malas. Anoté la frase, ¿no? Porque en las buenas todos somos fieles y amorosas y damos gloria, como decía Kelita, y cantamos, pero cuando se nos viene la mala, qué difícil que es, ¿no es cierto? Yo la primera, así que realmente qué lindo, qué buena porción, Kelita, gracias por compartirla. Vamos a seguir, me gustaba lo que continúa diciendo Isaías en el capítulo 2, versículo 5, y dice, venid. Y ahora voy a decir, hermanas de Alta Italia, de Metán, de Neuquén, de San Rafael, de no sé de cuántas partes, de donde sea que hayas venido, mi hermana, para estar con nosotros en comunión, venid y caminaremos a la luz de Jehová, a la luz del Señor. Que en esta tarde podamos realmente regocijarnos, queridas, ¿no es cierto?, en esta luz que se ha hecho manifiesta en nuestras vidas, que es Cristo mismo. Ahora creo que estarán Jessie y Antonella, que van a cantar un himno. Estamos esperándolas con mucho gusto para escucharlas. Anto y Jessie, hola, adelante, tía. querida. ¿Cómo anda? Adelante, mi amor, qué lindo. Vamos a pasar un videíto con una canción y quiero leer unos versículos. Ya la próxima os vamos a cantar. Quería compartir el Romanos 8, 35. Romanos 8, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? El 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quería compartir estos versículos y no sé si Ceci me puede pasar la canción. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. No. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que
suficientes para mí. Ahí está, tía, era el versículo y la canción, espero que les haya gustado. Muy linda, la verdad que no la podía cantar, pero qué lindo es poder sentir el amor de Cristo, ¿no es cierto? Así que bueno, espero que les haya gustado. Gracias, Jessy. Sí, claro que sí, es preciosa. Más a verte ahí con tu hijita al lado. Qué lindo. Hola, Anto, qué bueno verlas. Me quedé con la expresión, dice, dejó su trono y su gloria para atraernos a él. Qué belleza, dice el mismo versículo de Romanos que leía Jessy, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La verdad que qué lindo, qué solemne, que es precioso. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Su amor me bastará. Él es suficiente. Qué lindas expresiones, ¿no? Qué bello. Gracias, Jessy. Vamos a seguir con nuestro programa. Y siempre aliento que si alguna hermana preparó algo y no me avisó, no se haga problema. Dígame, levanta la mano y me dice, por favor, yo tengo algo para ustedes. No se queden, hermanas, con lo que el Señor les ha puesto en el corazón para edificación de todas nosotras. Dice la palabra que la exposición de sus palabras alumbra, hace entender a los simples. Nosotros somos simples, somos sencillas, ¿no es cierto? Y necesitamos esa edificación de parte del Señor, ¿no es cierto?, a través de su palabra. Sally ha preparado una lectura y también un himno, así que vamos a deleitarnos escuchándola. Bueno, si escuchan ruido de fondo es mi hijo que está acá. Lo que tenía para compartirles era un devocional que estuve meditando hace varios días y a la vez me llevó a pensar en un círculo vicioso del cual nos podemos permitir nosotras como hijas de Dios. Y el devocional dice así, dice servir y ser servido. Dice, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. Filipenses 4:10. Hacía semanas que Marilyn estaba enferma y muchos la habían animado en ese tiempo difícil. ¿Cómo podré compensarlos por su amabilidad?, pensaba preocupada. Entonces un día leyó, ora para que los demás desarrollen humildad, lo cual no solo les permita servir, sino también ser servidos. De repente Marilyn se dio cuenta de que no hacía falta equilibrar ninguna balanza, sino simplemente dar gracias y permitir que los demás experimentaran el gozo de servir. En Filipenses 4, el apóstol Pablo expresó su gratitud por todos aquellos que participaban con él en sus dificultades. Él dependía del sostén de los demás para predicar el evangelio. Entendía que las ofrendas que recibía cuando pasaba necesidad eran simplemente una extensión del amor de las personas por Dios. Sus ofrendas eran olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Tal vez no te resulte fácil recibir, en especial si en general has sido la primera en ayudar a otros. Pero con humildad podemos permitir que Dios nos cuide mediante diversas maneras cuando necesitamos ayuda. Pablo escribió, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Fue algo que aprendió durante una vida de pruebas. Dios es fiel y su provisión para nosotras no tiene límites. Y acá está el círculo vicioso que decía yo. Dice, recibe amor, da amor, repite el ciclo. Y
y me gustó, ¿no es cierto?, esta frase porque para recibir tenemos que dar primeramente, ¿no es cierto? Y pensando en eso, me gustaría compartirles algunos puntitos que encontré acerca de qué necesitamos nosotras para servir al Señor. Y las invito a que vayamos a Efesios, en el capítulo 4, para no extenderlo mucho, voy a ir mencionándole los puntitos y pueden anotarlos, y después leer los pasajes en su casa. Efesios, la primera parte va a ser del capítulo 4, versículo 1 al 16, y dice en el versículo 1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y aquí está el primer punto. Andar como es digno de la vocación con que nos llamó el Señor, ¿no es cierto? Y pensaba que Él nos llamó a ser sus hijas y andar en la luz, y que podamos nosotros andar como es digno, ¿no es cierto? Andar en la luz. En segundo lugar, en el versículo 2, dice, con humildad y mansedumbre. Este es otro de los puntos, ¿no es cierto? Y cuántas veces nos cuesta ser humildes y mansas también, ¿no es cierto? A mí principalmente por ahí me cuesta. Después, en tercer punto dice, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Y pensaba en esto, en cuán difíciles somos a veces con las personas, y también es recíproco, ¿no es cierto? No siempre vamos a pensar igual que los demás, y no siempre vamos a querer hacer lo mismo que los demás, pero qué bueno es que el Señor nos dice, soportándonos en amor, ¿no es cierto? Que aunque nos cueste, que podamos hacerlo, ¿no es cierto? Después, en cuarto lugar, dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Y esto también, cuánto nos cuesta como hijos y como miembros de la congregación, a veces, como un cuerpo de Cristo, cómo nos cuesta estar solícitos en guardar la unidad del espíritu, ¿sí? Pero qué bueno es que el Señor, a través de su palabra, nos exhorte a estar unidas, ¿sí? En quinto lugar, dice en el versículo 8, pasamos, dice, en el versículo 8 y el 11, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y vamos a seguir leyendo, ¿no? Dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y acá me llevó a pensar a que necesitamos poner en práctica los dones que el Señor nos dio, ¿no es cierto? No todas tenemos los mismos dones, no todas servimos para lo mismo, pero qué bueno que podamos, como los rompecabezas, ¿no es cierto?, unirnos con nuestros hermanos para poder usar esos dones que el Señor nos dio para la gloria de Él, como decía recién Kela, ¿no es cierto?, para dar gloria a su nombre. En sexto lugar, en el versículo 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y acá pensaba en que necesitamos crecer y edificarnos
a través de su palabra en el amor, para así poder servir como el Señor quiere, ¿no es cierto? Un servicio que sea digno, ¿sí? Ahora las invito a ir a Filipenses, en el capítulo 4 también. Acá hay otros puntitos más. Y en el versículo 1 de Filipenses, que es un hermoso capítulo también, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. ¿Sí? Necesitamos estar firmes en el Señor, porque si miramos al mundo, nuestro suelo se va a mover, ¿no es cierto? Pero qué bueno que podamos estar afirmadas en la roca, en Cristo, y mirándolo a Él para poder servir, y servir de una forma sincera y sencilla, ¿no es cierto? Después también en el versículo 2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y me ponía a pensar en esto, ¿no es cierto? En estas mujeres que como toda mujer, ¿no es cierto? No, siempre nos cuesta llevarnos bien por ahí, o como decía recién, no somos de un mismo carácter, no tenemos un mismo carácter, no pensamos igual unas a otras, pero que podamos ser de un mismo sentir, hermanas, como el Señor lo quiere, ¿no es cierto? A pesar de que nos cueste, yo creo que si el Señor lo puso acá, y estas hermanas pudieron servir, ¿no es cierto? Pudieron cambiar esas vidas, ¿no es cierto? De esos rencores que por ahí tenían, que podamos también nosotras servir y ser de un mismo sentir. Después pasamos al versículo 4, y este versículo es muy lindo, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y pensaba en esto, ¿no? Que muchas veces los quehaceres del día o las actividades, tenemos, como decía recién en la lectura aquella, tenemos momentos buenos, momentos no tan buenos, pero que podamos siempre regocijarnos en el Señor, ¿no es cierto? Después también pensaba en lo que dice el versículo 5. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y pensaba en esto también de que a veces nos cuesta, como leíamos recién, soportar a las personas o que nos soporten, pero también pensaba en las personas que no tienen a Cristo, y que ellos a través de nosotros pueden conocer a Cristo, que podamos nosotros ser gentiles, ¿sí? Y una forma de servicio, pensaba yo, ¿no es cierto? Ser gentiles con las personas que no conocen al Señor, porque tal vez van a ser, como muchos dicen, la única Biblia que lean nuestras vidas, ¿no es cierto? Y la única Biblia que conozcan, ¿no es cierto? Así que podamos ser gentiles. Después en el versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y pensaba en esto, en cuánto necesitamos practicar la oración, ¿sí? Muchas veces para hacer un servicio, creo yo que primeramente tenemos que pedir al Señor que Él disponga de nuestro corazón, pero a la vez que nos dé los medios, ¿no es cierto?, para poder servir a los demás. Y cómo se lo vamos a pedir si no vamos a Él mediante la oración, ¿no es cierto? Él nos conoce, Él sabe lo que nosotros queremos y sabe lo que queremos hacer, pero Él espera que nosotras vayamos a Él y a través de la oración podamos pedírselo, ¿no es cierto? Después pensaba, y me venía a la mente lo que compartía la tía Rosy la semana pasada, ¿no es cierto?, en el versículo 8 y 9, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar.
lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y pensaba en esto, ¿no es cierto? En que podamos estar pensando en todas estas cosas que provienen de Dios, ¿sí? Porque para servir, si nos ponemos a ver lo que proviene del mundo, no vamos a tener ganas de servir, ¿no es cierto? Ni de hacer ninguna obra. Creo yo que muchas veces cuando nos toca servir a personas difíciles, hay veces que decimos, no, ¿por qué tengo que hacerlo si no se lo merece, ¿no es cierto? Pero que podamos ver al Señor en cada servicio que tengamos que hacer, verlo a Él y todo lo que proviene de Él, ¿no es cierto? Después, en el versículo 10, como se los mencionaba en la lectura, dice, en la segunda parte del versículo 10 dice, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Y esto me llevaba a pensar a cuántas oportunidades de servir desaprovechamos nosotras. Cuántas veces porque no tenemos ganas, o porque no me llevo bien, o porque pongo excusas por algo, ¿no es cierto? Y cuántas veces desaprovechamos esas oportunidades que el Señor nos da y que muchas veces no se repiten otra vez. Así que yo pensaba en aprovechar las oportunidades que el Señor nos da para poder servir a las demás, o a los demás, ¿no es cierto? Después en el versículo 13 y 14 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? En el versículo 13, perdón. Y pensar en eso, ¿no es cierto? Que a pesar de que muchas veces nos sentimos poca cosa, ¿no es cierto? Que podamos ser fortalecidas en el Señor Jesucristo, que Él es quien nos da la fuerza a diario, ¿no es cierto? Y que nos fortalece en todo momento. Otro de los puntos que pensaba era en el versículo 15, ¿sí? A ver. No, me equivoqué, perdón. 19 es el versículo 19. Recordar que Él es quien suple, como decía también la lectura, así como suplía las necesidades del apóstol Pablo cuando pasaba por todos los trayectos de su vida, ¿no es cierto? El Señor lo suplió. Así también hace el Señor con nosotras, y que podamos nosotras servir y estar pensando que Él suple nuestras necesidades, y no solamente las materiales, sino específicamente las espirituales, ¿no es cierto? Que podamos estar tranquilas sabiendo que Él sabe lo que nos falta, ¿no es cierto? Y que podamos así sentir ese deseo de servirle. Y ahora las invito a Hebreos por último, en el último lugar, ¿no es cierto? Y en el capítulo 12 bueno, en sí es todo el capítulo, pero bueno, les voy a ir salteando algunos versículos. Y pensaba en el versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y acá pensaba en que para poder servir tenemos que despojarnos del pecado, ¿sí? De todo el peso que esto nos causa, ¿no es cierto? Que podamos sincerarnos delante del Señor para que Él nos pueda utilizar de la mejor manera, dejando el pecado atrás, ¿no es cierto? Sabemos que por más que somos sus hijas, fallamos a diario y pecamos a diario, ¿no es cierto? Así que bueno, que podamos sincerarnos delante de Él y despojarnos de ese peso. Y después en el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y pensaba en dónde tenemos puesto, como recién mencionaba, dónde está nuestra mirada. Y pensaba que si bajamos la mirada, fallamos, ¿no es cierto? Como sus siervas, fallamos. Así que bueno, que nuestra mirada pueda estar puesta en Jesús. Después el versículo 3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y pensaba en considerar, ¿no es cierto?, como dice el versículo, el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Muchas veces nos sentimos cansadas, ¿no es cierto?, de servir o en lo que hacemos, en nuestro hogar, ¿no es cierto? Pero qué bueno es que podamos considerar que Él sufrió la cruz por amor a nosotros y que merece no solamente mi servicio, sino también que nuestro ánimo no decaiga, ¿no es cierto? Pensaba en eso. Después, en el versículo 5, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y muchas veces el Señor nos reprende, nos exhorta, ¿no es cierto?, a través de su palabra, y nos disciplina también, ¿no es cierto?, en cuanto a nuestra manera de vivir, en nuestras actitudes que tenemos, ¿no es cierto? Y acá pensaba en que para poder servir, sinceramente, necesitamos recibir y soportar la disciplina del Señor. Que muchas veces se nos va a hacer difícil, ¿no es cierto? Cuando por ahí vienen los hermanos y nos exhortan, ¿no? O nos aconsejan y no queremos aceptar ese consejo, ¿no es cierto? Que podamos ser sabias y que podamos estar atentas a las disciplinas que el Señor nos manda, ¿no es cierto? Después, ya quedan poquitos, no se asusten, les di muchos puntos. En el versículo 12, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Que podamos levantar nuestras manos, ¿no es cierto? Como muchas veces decía, ¿no?, que nos cansamos y como dice el versículo, las rodillas paralizadas quedan, ¿no es cierto? Sin ganas sin fuerzas de hacer nada, ¿no es cierto? Que podamos nosotros levantarnos para servir, prepararnos para servir en cuanto ponga el Señor en nosotros, ¿no es cierto? Después, el versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esto también, ¿no es cierto? Muchas veces se nos hace difícil estar en paz con todos, y más en santidad, ¿sí? Pero roguémosle al Señor y sinceramente que podamos, hermanas, buscar la santidad y tratar de estar en paz con todos, ¿sí? La anteúltima está en el versículo 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Y en este punto también me hizo pensar en cuántas veces por una pequeña ofensa o por algún gesto que tenemos con otras personas, ¿no? Empiezan a brotar estas pequeñas raíces de amargura y que después, en vez de ser unas raíces chiquititas o unos brotecitos, empiezan a ser ya casi unos árboles profundos, ¿no es cierto? O unos tallos profundos. Y cuánto daño hacen, ¿no es cierto? Que de generación en generación por ahí se las traspasamos a nuestros hijos, o lo cultivamos en nuestros esposos, y capaz que fue una ofensa mínima, ¿no es cierto? Que si hubiéramos aclarado en ese momento, hubiera desaparecido, pero que bueno, que podamos
mirar bien, dice, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Miren qué cosa tan grave, ¿no es cierto? Que por una raíz de amargura dejemos de alcanzar la gracia de Dios, ¿no es cierto? Así que podamos estar atentas también para no contaminarnos nosotros con raíces de amarguras y también contaminar a otros. Y en último lugar, las invito al versículo 28. Y dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y pensaba en cuán desagradecida soy a veces, ¿no es cierto? Esto me llevaba a pensar a que hay veces que tenemos cosas que el Señor nos da y que mediante otras personas nos sirvieron a nosotros, pero que dejamos nosotros de agradecerlas, ¿no es cierto? El otro día charlábamos con Mimi, la tía, y ella decía, si te pones a pensar, desde que nos levantamos, cuántas cosas tenemos para agradecer, y no lo hacemos a veces, ¿no es cierto? Y es verdad, yo por ahí me ponía a pensar estos días, y decía, ella mencionaba, ¿no es cierto? Al levantarse, mencionaba al abrir los ojos, que podemos ver, que podemos caminar, que podemos oír, que podemos hablar, cosas que uno no tiene en cuenta a veces, hermano, y que hay tantas personas que no pueden hacerlo. Así que podamos nosotras servirle de todo corazón y meditar en esto, ¿no es cierto? Y agradarle a Dios con temor y reverencia, como decía, ¿no es cierto? El versículo. Y ahora me gustaría que me acompañen, porque ya he hablado mucho, y pensaba en estos días en el himno 471. Es un hermoso himno y dice, gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí, gozo y grande alegría, siempre Él me da a mí. Gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Así que yo las invito a que me acompañen a cantar. Yo voy a cantar la primera y después, bueno, la que se anime, que me siga acompañando, ¿sí? Gozo de servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo y grande alegría, siempre Él me da a mí. Gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, que triunfante está en la pena o tristeza. Cristo en todo vence ya. Gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, aunque yo es el gozo permanente que el Calvario nos tocó. En servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el
corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo en la oscuridad, porque tengo el ser secreto de la luz y la verdad. Gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Qué bueno, gracias hermanas, qué lindo himno, hermoso. Cada una colaborando, entonando y más que nada pensando en cada uno de estos versículos que tan preciosamente nos iba considerando Sally. Cómo no servir a aquel que nos ha amado y nos ha salvado para su gloria, ¿no? Dice, recibimos amor y damos amor. Es un ciclo, nos decía Sally. Nosotros hemos recibido toda gracia, todo bien de parte del Señor y Él espera de nosotros también que lo hagamos con Él, ¿no? Vamos a ir a Mimi, que también tiene una lectura, y después, si alguna de las hermanas preparó un texto, un coro, háganlo con libertad. Es un servicio para el Señor y queremos hacerlo con gozo y dar esa oportunidad. Ahora, si está Mimi, por favor, querida, que iba a salir una lectura. Hola, sí, ¿cómo les va? ¿Cómo andan, hermanos? Sí, les voy a compartir una lectura. La larga espera se llama. Tiene por título. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Esdras 4:24. La obra de la casa de Dios fue parada durante 16 largos años. Claro, al principio no sabían cuánto tiempo iba a durar. Nosotros tampoco cuándo comienza un periodo de prueba en nuestras vidas. Una cosa es pasar un mal momento y otra cosa muy diferente es pasar la misma prueba año tras año. Al principio quizás ni lo identificamos como prueba. Solo sabemos que algo terrible ha pasado. Estamos como en estado de shock. No contamos con ello. No podemos creer que haya ocurrido. Vino sin previo aviso. Nos quedamos aturdidos. ¿Cómo es posible? El diablo ha triunfado, al menos lo parece. No vemos a Dios por ninguna parte. Parece que se ha retirado. Surgen una serie de dudas. ¿Me equivoqué en cuanto a la voluntad de Dios? ¿Hice mal en meterme en esto? ¿He pecado? No comprendo en qué, pero parece que sí. Oh Dios, ¿habrá contestado mis oraciones? ¿Le he ofendido? ¿Me está castigando? ¿Me lo merezco? ¿Me ha rechazado? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo se sale de esto? Parece que mi vida no vale nada, que no voy a cumplir el propósito de Dios para mí, que estoy malgastando el tiempo. ¿Y para qué si Dios no me escucha a mí? ¿Quién soy yo? De todas formas, no soy digna de su atención. Él está en otras cosas. No en este proyecto mío. He sido una soñadora. La visión la inventé yo. No vendrá a nada. Voy a morir y se quedará sin realizar. Dios no está en ello. Esta es una prueba de fe. Las dudas parecen fundadas, pero detrás de esta está el enemigo de nuestra alma, susurrando en estos pensamientos. La única arma contra él
es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Y esta es el arma que Dios sacó para defender a los desanimados, judíos que habían venido de la captividad con toda la ilusión del mundo para reedificar el templo. Envió su palabra por medio de los profetas. Esdras 5:1-2. ¿Qué tenemos para hacer mientras dure la prueba? El escritor de este himno antiguo nos contesta en la prueba. Hemos de cantar y alabar a Dios, orar, obedecer al Señor en lo que nos ha mandado hacer, serle fiel y confiar en su palabra. Si tan solos, así dice el himno, ¿no? Si tan solo dejas que Dios te guíe y esperar en Él en todos tus caminos, Él te dará la fuerza, no importa lo que te pasa, y te conducirá por los días malos. El que confía en el amor de Dios, inmutable, edifica sobre la roca inmovible. Que adelantas con estas preocupaciones ansiosas, estos ayes y suspiros incesantes. ¿Qué ayuda recibes de lamentar cada momento oscuro que se te presenta? Nuestra cruz y las pruebas solo pesan más a causa de nuestra amargura. Tranquilízate y espera el tiempo de Dios en animada esperanza, con el corazón contento para recibir lo que sea la voluntad y el amor discernidor de tu Padre, de que tu Padre haya mandado. Conoce bien tus necesidades, el que te escogió para ser suyo. Canta, ora, guarda tus caminos, sin desviarte. En todo tu trabajo sé fiel y confía en su palabra. Aunque nada mereces, todavía encontrarás que es verdad para ti, que Dios nunca abandona en su necesidad al alma que en verdad confía en Él. Cuando llegó la palabra profética fue sorprendente, no esperaban que Dios les dijese lo que dijo. En lugar de felicitarles por su paciencia, el Señor les recrimina su inactividad, porque habían interpretado los obstáculos políticos como la voluntad de Dios. Pensaban que debido a las complicaciones que tenían que dejar la obra. Pero el profeta dijo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Ageo 1:2. Dios nunca les había dicho que cesasen. Ellos estaban esperando a Dios y mientras tanto se dedicaban a embellecer sus casas, sus propias casas. Mientras tanto, la obra de la casa de Dios quedó sin completarse. Aquí viene una cuestión muy complicada. ¿Estoy yo esperando a Dios o Dios me está esperando a mí? Hay largas esperas que caen dentro de la voluntad de Dios para nosotros y otras en que no deberíamos estar esperando, sino entregándonos activamente a la obra de Dios, haciendo aquello que nos ha mandado hacer. Necesito saber diferencias. ¿Tengo que esperar a que Dios resuelva los problemas en la iglesia o debo moverme yo? ¿Tengo que estar usando mis dones para servir al Señor o aún no es el tiempo de Dios? ¿Debo hablar a mis hijos del Señor o esperar otro momento? Estas imposibilidades que se han presentado, estas montañas, ¿es para que las supere o para que Dios me las quite? ¿Esta enfermedad significa que ya no puedo servir a Dios? Puede ser que sí y puede ser que no. Esto requiere una dirección muy clara de parte de Dios.
profetizaron Ageo y Zacarías a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel y Jesúa, y comenzaron a reedificar. Esdras 5:1-2. Los judíos recibieron la respuesta por medio de los profetas que Dios les envió. Y nosotros también recibiremos la dirección de Dios por medio de su palabra. No se trata de buenos razonamientos, excusas que nos justifican, dificultades aparentemente insuperables o la ley de la tierra, sino de la dirección de Dios. Cuando nuestros hermanos que habían vuelto de la cautividad obedecieron la palabra de Dios, a pesar de las complicaciones legales, Dios hizo lo posible y la casa de Dios fue terminada. Si Dios nos ha llamado a esperar, esperaremos. Y lo haremos con confianza en Él, en el gozo y dentro de su voluntad. Cuando nos ha mandado a trabajar para Él, lo haremos. Y por su gracia y con su ayuda, superaremos todas las dificultades. Si tenemos un corazón para Dios, un amor por su casa y su obra, y fe en que Dios dirija al que espera en Él, con la disposición de obedecerle, a pesar de todas las dificultades, ciertamente discerniremos su voluntad. Ahora dejamos esta pregunta. ¿Estoy yo esperando a Dios o Dios me está esperando a mí? Bueno, hermana, esto tenía para compartir con ustedes y la verdad que la pregunta esa me dejó. Realmente es así. ¿Estoy yo esperando a Dios o Dios me está esperando a mí? Bueno, que Dios la bendiga, hermosa reunión, la verdad que esta tarde ha sido una tarde muy edificante. Gracias, querida. ¿Cómo es de clara la palabra, no? Realmente yo pensaba cuando comenzó la lectura, Mimi dice la larga espera, pero me quedé con esa frase, ¿y quién soy yo? Y nos pasa, ¿no? Cómo nos victimizamos, cómo nos encanta. Cuando miraba para arriba y pensaba en todos los puntos que Dios sale y en todo lo que leyó Kelita, yo decía, Señor, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué siempre tú nos tienes que estar esperando y nosotros no estamos esperándote de la misma manera? ¿No? El amor de Cristo, decía el canto de Jesse, dejó su trono y su gloria para atraernos a Él. El que nos está esperando es el que ha venido, ha dejado su gloria preciosa, ha dejado la compañía del Padre para venir por nosotras, para morir en la cruz. Cuando yo pienso en la cruz y digo, Señor, todo lo que has pasado por mí, entonces, ¿cómo me voy a poner a decir, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo soy una de aquellas tantas, como cada uno de ustedes, hermanos, a quien el Señor ha amado y ha amado de tal manera que no solo ha muerto por nosotros, sino que ha quebrantado nuestro corazón para que nosotros le conociéramos, para que le tuviéramos en nuestras vidas. Y es el que está esperando que nosotros le demos gloria, que le sirvamos, que estemos dispuestas, ¿no es cierto?, desde el principio, como decía Kelita, demos gloria a Dios. ¿No? Que pensemos en este amor de Cristo que ha dejado su trono y su gloria para atraernos a Él. Que estemos pensando en lo que decía Rosita, ya viene Cristo. Que podamos pensar en el servicio que hemos sido alentadas en esta tarde a hacer, sencillamente como le dijo el Señor a Moisés y después se lo repite a Jeremías, ¿qué tienes en tu mano? ¿Mm? Que estemos dispuestas, hermanas, porque decía el versículo que me encanta de Filipenses, porque mi Dios pues suplirá todo lo que falta.
Nos falta sabiduría, nos falta gracia, nos falta fuerza, nos falta entendimiento, nos faltan tantas cosas. Pero la promesa del Señor es un Dios, pues, suplirá. Hermanas, ha sido preciosa esta tarde, ¿no es cierto? Donde hemos sido redarguidas, alentadas, fortalecidas por su palabra, que es la verdad, ¿no es cierto? Y que ha hablado a nuestro corazón. Hermanas, ¿alguna se quedó con alguna porción? No queremos que se la dejen para sí solitas. Si alguna tiene un coro, nuestras hermanas que nos visitan también. ¿Puede leer un versículo? Puede ser. ¿Cómo no, María? Qué gusto, qué bueno. Jeremías 27, hablando y escuchando todo lo que las hermanas fueron compartiendo. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. El verso 11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y el 12 dice, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Me gustaba el verso 7, dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Leyendo el libro de Jeremías vemos todo lo que él pasó, lo que se le encomendó hacer. Él sabía que tenía que predicarles a las personas, pero que no iban a creer en lo que él decía. Y tuvo que pasar todo esto y él dijo, yo no voy a hablar más en el nombre de Jehová. Pero el verso 7 dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Pensaba, como decía nuestra hermana, es verdad, muchas veces nos victimizamos y creemos que somos el centro de todo y quizás vemos la condición de otros hermanos que sufren pruebas mucho más grandes, que son perseguidos por causa del Evangelio. Hablando del servicio, pensaba que cuánto nos cuesta pensar el servicio para fuera de la iglesia, en predicar el Evangelio a aquellas personas que no conocen al Señor. Quizás caemos muchas veces en el activismo, pensando que hacemos cosas, pero el Señor nos mandó que vayamos a predicar el Evangelio y que aprovechemos cada oportunidad que Él nos presenta para hacer, porque sabemos que el tiempo es corto, sabemos que Él viene pronto, sabemos que todo el contexto mundial se prepara para que la venida del Señor está ahí cerca y es nuestra esperanza, pero también el deseo de poder hablarles a aquellos que no han escuchado del Evangelio o que nunca han escuchado el plan de salvación, quizá por vivir en una religión, quizá porque quizás han leído pero no entienden, como Felipe cuando se acerca al etíope, no entienden las escrituras, pero que podamos ver eso, que cada oportunidad que tengamos podamos hablarles de Cristo. Y me acordaba en esta semana un coro que lo cantábamos en Comodoro y se llama Eres mi fuerza y mi sostén y mi poder. Dice así: eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo, Dios. Cristo Salvador, digno de adorar.
Diste tu vida y en la cruz resucitaste, mi Jesús. Eres mi todo, Dios. En sequedad o en tentación, tú me sostienes, mi Señor. Eres mi todo, Dios. Cristo Salvador, digno de adorar. Cristo Redentor, digno de adorar. A Él sea siempre la gloria, a pesar de nuestras circunstancias, como dice el Salmo 37, que yo lo recordaba hoy. Fíate de Jehová de todo tu corazón, confía en Él y Él hará. Sabemos que es así, que todas las cosas y todo lo que el Señor permite siempre es para nuestro bien, porque dice Romano que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y Él, como decía, que Él es el único que merece nuestra adoración, nuestra gloria, nuestra honra, porque Él ha vencido, Él nos ha dado esta salvación tan grande que no llegamos a entenderla con nuestra mente carnal y finita, pero que ha sido una obra planeada desde la eternidad, porque el Señor sabía que íbamos a fallar, que íbamos a pecar, y puso este plan de mandar a su propio Hijo a morir por nosotros en la cruz, para darnos esta salvación eterna en la cual gozamos, y esa esperanza que late todo el día, todos los días en nuestro corazón, de saber que Él va a venir, que en cualquier momento Él va a venir, y ojalá sea pronto, y que aquellos que amamos, que son nuestros familiares, la gente que queremos, que conocemos, puedan entender este plan de salvación para que también puedan gozar de la eternidad junto a nosotros. Que el Señor las bendiga, hermanos. Gracias, María. La verdad que qué porción más bonita, más preciosa, ¿no? Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. ¿Cuántas veces las personas hemos estado, de cierto, o tal vez no queriendo escuchar la voz del Señor? Primero porque no le conocíamos como nuestro Salvador, y ahora que somos sus hijas, ¿cuántas veces nos cuesta realmente sentarnos a escuchar su voz, a que Él nos hable del corazón, que nos seduzca con su palabra, con su amor, con su misericordia? Y qué bueno también, ¿no es cierto?, proclamar aún aquellos que aún tal vez estén en nuestro medio y no le conocen como Salvador, como decía María. El Señor está a las puertas, Él viene pronto. Y cuando Él venga ya no va a venir como Salvador, va a venir como juez. ¿Y qué va a hacer de ti, querido? Así que pudieran obligar a algunos a su corazón para recibirle, para aceptar que es pecadora y que está perdida, como también nosotros hemos estado. ¿Vamos a tener problemas? Sí, vamos a seguir teniendo problemas, pero es distinto. Fíjense el versículo que leía María ahí en el mismo capítulo 20, versículo 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Luchamos, nos angustiamos, lloramos, tenemos enfermedades, circunstancias difíciles, la familia con dolor, pero el Señor está con nosotros y nosotros podemos percibir su presencia. Y eso es precioso, es hermoso. Por eso le alentamos, si alguna señora, señorita, alguna niña tal vez que está en nuestro medio y todavía no ha dado este paso de fe, pudiera hacerlo. Quisiera que termináramos esta hermosa reunión tan linda que hemos tenido, y quisiera pedirle a Zulma, que tal vez está todavía. Por Bueno, favor, Mari. Zulma. A ver. ¿Quisieras terminar orando, querida? Bueno.
Amante Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa reunión que hemos tenido en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ha alimentado a cada uno de acuerdo a la necesidad que tenemos. Así, Señor, como disponías del maná en el desierto, cada uno tenía que recoger según el alimento que su cuerpo requería. Y así, Señor, cada una recogimos de aquello que necesitaba nuestra alma. Gracias por las hermanas que pudieron estar presentes de esta manera. Gracias, Señor, por esta oportunidad que aún tú nos das, de esta libertad que tenemos, Señor, en nuestro país, a pesar de todos los problemas. Pensando, Señor, en nuestros hermanos de Afganistán, Señor, que están en terrible situación, los cristianos, Señor, que están siendo perseguidos. Quizás muchos han muerto, otros esperando ser podidos salir del país, otros, Señor, que están teniendo el coraje de predicarles a otros hermanos de su patria, aquellos que no conocen, y predicarles de Cristo, a pesar de que saben que pueden ser muertos en cualquier momento. Dales el valor también, como decían en un video, para que sean fieles hasta el fin, que no te nieguen a ti. Rogamos, Señor, por todos estos que están en este país. Oh Dios, también te pedimos que tú nos ayudes a poder servirte, como decía Sally, en la medida que tú dispongas. Y que tú ayudes también a las hermanas jóvenes, porque el primer servicio también está en el hogar con sus niños, que tú les ayudes cada día. A las que somos abuelas también ayúdanos para ser ejemplo, como lo fue Loida, Señor, con Timoteo, y que tú en cada lugar nos ayudes a brillar para ti. Rogamos por aquellos que están enfermos, que tú los sostengas. Te pedimos por Tomasa, Señor, mi consuegra, que tú la abraces, Señor, en estos momentos, que ella pueda sentir la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. También ruego por los hijos, Señor, que la están cuidando, por los que están lejos también, que ellos puedan tener esa tranquilidad sabiendo que su madre está en tus manos, su vida está en tus manos, Señor, y que tú dispondrás lo mejor para ella. Rogamos también por los médicos que la están atendiendo para que sean solícitos, para que tengan misericordia. Sabemos que estamos en época de pandemia, donde también el personal médico está exhausto de tantos enfermos que atienden, pero que tú les ayudes, que les des la sabiduría de lo alto y que tú prepares todas las cosas para el bien de todos. Gracias nuevamente por esta oportunidad que tú nos brindas. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén.